El sol se hundía en el horizonte de la colonia fronteriza de New Haven, proyectando largas sombras sobre la pista del puerto espacial. El capitán Elias Ford se encontraba en el borde observando el rugido de las naves de carga procedentes de sistemas distantes, con sus cascos desgastados por micrometeoroides retirados de la Armada Galáctica. Elias había encontrado una semblanza de paz en este remoto puesto de avanzada. Ahora dirigía un pequeño taller de ingeniería donde reparaba maquinaria vieja, algo muy distinto a sus días al mando de acorazados. Los pensamientos de Elias se vieron interrumpidos por el sonido de pies corriendo. Un niño sin aliento y con los ojos muy abiertos se detuvo frente a él. «Capitán Ford, tienes que venir rápido, soy Lie. Algo terrible ha sucedido». Con el corazón destrozado, Elias siguió al niño corriendo por las calles tenuemente iluminadas de la colonia. Lie era como una nieta para él. Una joven brillante que a menudo jugaba en. Mientras Elias trabajaba en la percha, la comunidad unida significaba que cualquier tragedia era sentida por todos y Elias se preparó para lo peor. Llegaron a la plaza central y encontraron una multitud reunida murmurando en voz baja y furiosa. En medio, bajo la luz parpadeante de las pantallas públicas, yacía Lie. Su pequeño cuerpo seguía siendo su vibrante espíritu. Apagado, el doctor Mara se puso de pie mientras Elias se acercaba. Su rostro sombrío y pálido bajo las luces artificiales era la patrulla del Imperio. Dijo en voz baja, estaban maltratando a Miller en su puesto y ella solo quería ayudar. Elias sintió una fría furia creciendo en su interior. El Imperio Galáctico siempre había tratado con dureza a las colonias exteriores, pero ahora su brutalidad se había llevado a la inocente Lie. Miró a su alrededor, a los rostros de sus vecinos, viendo su propio dolor reflejado en él. «No podemos dejar que se salgan con la suya». Elias dijo. Una voz que se extendía por la multitud, murmullos de acuerdo se convirtieron en gritos de ascenso. La colonia había sido empujada al borde del abismo y la muerte de Lie fue un catalizador que ya no podía ignorarse. Esa noche, Elias se reunió con los demás líderes de New Haven. Se reunieron en su tienda, entre el olor a aceite y metal, en un consejo de guerra de rebeldes improbables. «Hemos tolerado el dominio del Imperio durante demasiado tiempo», Elias declaró, golpeando con el puño la mesa de metal. «Tenemos que contraatacar, pero necesitaremos ayuda. Tengo un plan, uno arriesgado, pero es nuestra única oportunidad de enfrentarnos al Imperio». Explicó sobre la antigua flota escondida en un cinturón de asteroides, no muy lejos de su sector. Los mitos de la flota habían circulado durante generaciones. La mayoría los descartaba como simples historias, pero Ott había visto lo suficiente en sus días en la Armada para creer que si pudieran reactivar las naves, podrían tener una. El grupo era escéptico, pero el fuego de la rebelión se había encendido con cada acuerdo. La determinación de Elias se fortalecía. Encontrarían la flota y lucharían o morirían en el intento por Lie, por New Haven, por su propio derecho a existir en una galaxia que los había abandonado. Al disolverse la reunión, se pusieron en marcha los planes. Tendrían que ser rápidos, cuidadosos y, sobre todo, silenciosos. El Imperio siempre observaba, pero aún no habían aplastado el espíritu de la humanidad en los límites de su vasto dominio. A primera hora de la mañana, Elias se sumergía en antiguos mapas estelares y esquemas descoloridos en su estrecha oficina. La única iluminación provenía del resplandor de su terminal de datos. Trazó rutas hacia el cinturón de asteroides con el dedo, calculando las necesidades de combustible y los posibles peligros. De vez en cuando, se detenía y miraba a el holograma de Lie titilaba en su escritorio. Su sonrisa, congelada en el tiempo, era un duro recordatorio de por qué emprendía esta peligrosa misión. A media mañana, se había corrido la voz sobre el plan de Elias. Aunque la conmoción inicial por la muerte de Lie se había calmado, había sido reemplazada por una rabia latente entre los colonos. Una urgente necesidad de acción que Elias estaba decidido a dirigir. Caminó hasta el salón de asambleas local, donde se había convocado una reunión para discutir los próximos pasos. Al entrar, un silencio invadió la sala llena de vecinos, amigos y compañeros de la resistencia, todos unidos por un dolor común y una creciente determinación. Elias comenzó a hablar con voz firme a pesar del peso de su mensaje. La tragedia de anoche no fue solo un ataque a uno de los nuestros, fue un acto de guerra contra todos nosotros. El Imperio cree que puede abatirnos con impunidad. Estamos aquí para mostrarles que están equivocados. Asintieron con rostros con una determinación sombría. Les he hablado de la antigua flota. Continuó dirigiéndose a los murmullos de escepticismo. Creo que es nuestra mejor oportunidad. Está oculta, pero con su ayuda podemos encontrarla y darle vida. Una vez más,
Necesitamos una tripulación, almas valientes dispuestas a aventurarse en lo desconocido para navegar por el espacio traicionero y reclamar lo que es legítimamente nuestro. La asamblea bullía con discusiones susurradas. Elías observaba cómo viejos amigos intercambiaban miradas. Los miembros más jóvenes se pusieron de pie, energizados por la perspectiva del desafío. Lentamente, los voluntarios se acercaron. Cada uno se acercó para pararse a su lado. Entre ellos estaba Tara, un piloto experto cuyo hermano había fallecido en un campo de trabajo del Imperio años atrás. «Volaré la nave líder», declaró. Su voz interrumpió los murmullos como un láser. La determinación en sus ojos inspiró aún más coraje en el grupo. Con la tripulación preparándose para el siguiente desafío, el siguiente era reunir los recursos necesarios, combustible, alimentos y suministros médicos. Todo debía obtenerse discretamente para evitar la atención imperial. La comunidad se unió, aportando lo que pudo de escondites ocultos y hordas secretas que se habían mantenido en reserva para momentos de extrema necesidad. A medida que la reunión llegaba a su fin, Elías sintió el peso del liderazgo sobre sus hombros. «Esto no será fácil», admitió, mirando a su alrededor, a los rostros llenos de una mezcla de miedo y desafío. «No solo luchamos por la venganza, luchamos por nuestra libertad, por nuestro futuro. El recuerdo de Lie nos guiará en nuestro camino». Nuestra posición, los colonos se dispersaron, cada uno encargado de los preparativos, sus movimientos ahora decididos. Elías se quedó atrás, recogiendo sus pensamientos y la miríada de tabletas de datos esparcidas mientras la sala se vaciaba. Sintió un momento solitario de paz en medio de la tormenta de desafíos inminentes. Sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros, posiblemente incluso de traición. Pero el fuego en su corazón, un fuego encendido por la crueldad de un imperio y la muerte prematura de una niña, ardía con demasiada ferocidad como para extinguirse para cuando Elías abandonó el salón de asambleas. New Haven ya no era solo una colonia remota bajo el yugo del Imperio Galáctico, era el corazón floreciente de una rebelión, latiendo con la sangre vital de aquellos que se atrevieron a soñar con la libertad. El rumbo estaba marcado, la suerte echada y las sombras de la noche parecían un poco menos opresivas como si anticipando el amanecer de algo nuevo, algo audaz. La misión de encontrar la antigua flota estaba lista para despegar bajo el manto de la luna nueva, cuando la tenue luz proporcionaría una visibilidad mínima a cualquier sensor curioso del Imperio. La tripulación de los elegidos se reunió en el borde del puerto espacial. Sus rostros reflejaban determinación bajo el cielo estrellado. Elías se paró frente a ellos, revisando la lista de verificación final. Cada miembro vestía un traje remendado, vestigios de días mejores, símbolos de su improvisada preparación. «Listos, equipo». Elías se dirigió a ellos. Su voz baja y firme. «Este viaje nos llevará a través del cinturón de asteroides conocido como el Cúmulo de Kyber. Es una ruta peligrosa llena de escombros y anomalías electromagnéticas, pero también es el mejor escondite para una flota. Si las leyendas son verdaderas, murmullos de ascenso resonaban en él. Cada asentimiento, una reafirmación de su compromiso. Tara, mientras el piloto principal encendía los motores de su envejecida pero confiable nave, la Star Warden, la nave había sido modernizada para mayor sigilo, con su casco negro mate y sus sistemas revisados para emitir mínimas señales de energía. Elías echó un último vistazo a los terrenos familiares de New Haven antes de abordar, sintiendo el peso de cada mirada que lo seguía en la oscuridad. Mientras la Star Warden despegaba y ponía rumbo al cúmulo de Kyber, Elías informó a su tripulación sobre los detalles. «Una vez que lleguemos al cinturón, tendremos que desplegar sondas y escanear en busca de cualquier señal de energía que coincida con la antigua tecnología que buscamos. Nuestro mayor desafío no será solo encontrar la flota, sino ponerla en funcionamiento». El viaje por el espacio fue tenso. Cada miembro de la tripulación estaba perdido en sus pensamientos. El silencio, interrumpido solo por el zumbido de los motores y un parpadeo ocasional de la consola de navegación. Las horas se convirtieron en días mientras la estrella asterisco, el guardián asterisco, navegaba a través de campos de asteroides, la inmensidad del espacio, un recordatorio constante de su aislamiento. Al llegar a las afueras del cúmulo de Kyber, comenzó el trabajo en el mundo real. Tara maniobró hábilmente la nave entre asteroides masivos. Sus manos firmes a pesar de la gran amenaza. Se lanzaron sondas que se desplegaron por el cúmulo, enviando datos para su análisis. Luego, entre las innumerables lecturas de roca y hielo, una sonda detectó una anomalía, una señal de energía que no pertenecía a los escombros espaciales naturales. Gritó Jonas, el técnico, señalando la pantalla donde apareció un tenue contorno de algo artificial. La tripulación se inclinó.
Los corazones se aceleraron a medida que la imagen se agudizaba. Era una nave, un antiguo crucero. Su diseño era diferente a todo lo visto en las flotas modernas. Elías sintió una oleada de emoción mezclada con alivio. Hay uno, podría haber más. Ordenó a sus ojos que siguieran escaneando. Sin abandonar las pantallas, las siguientes horas fueron borrosas a medida que se detectaban más señales. Una flota entera escondida entre los asteroides, tal como las leyendas habían descrito. Con la flota localizada, la siguiente fase fue el abordaje y la evaluación. La estrella Asterisk, el guardián Asterisk, atracó con el crucero y el equipo liderado por Elías entró por una esclusa de aire que se abrió con un silbido por primera vez en siglos. Dentro encontraron las naves con controles notablemente conservados. Inactivos pero intactos. Necesitamos trabajar rápido. Elías ordenó dividir a la tripulación. Para comprobar las armas de navegación a motor de los equipos, todo lo que necesitamos saber si pueden volar y, lo que es más importante, si pueden luchar. Las pruebas iniciales fueron prometedoras. La tecnología antigua, aunque desconocida, era avanzada para su época y sorprendentemente adaptada. Elías supervisó la reactivación de los motores principales. Un estruendo sordo llenó la nave mientras la energía corría por circuitos inactivos durante mucho tiempo. Las luces de la primera nave se encendieron. Una ovación estalló entre la tripulación, resonando por los pasillos vacíos del crucero. Lo habían logrado. Habían encontrado y despertado reliquias del pasado. Un arsenal olvidado que podría cambiar el curso de su lucha. De regreso a la estrella. Warden, mientras se preparaban para regresar a New Haven con la noticia de su éxito. Elias observó a la flota reunida. Sus cuerpos metálicos reflejaban la luz de estrellas distantes. Devolvamos la vida a nuestros fantasmas. Murmuró. Un plan tomando forma en su mente, un plan de rebelión, de venganza y para la restauración de una galaxia libre. El regreso a New Haven estuvo marcado por una mezcla de inquietud y triunfo a medida que la guardiana estelar se acercaba a la colonia. Elías pudo ver pequeños grupos reunidos en el puerto espacial, con los rostros vueltos hacia arriba, esforzándose por vislumbrar el regreso de la nave. La noticia de su exitosa misión los había precedido, transmitida para preparar la colonia para la monumental tarea que les aguardaba. La atmósfera estaba electrizante, cargada de una palpable sensación de urgencia y esperanza. Al aterrizar, Elías fue recibido con vítores y aplausos, una bienvenida de héroe, que rápidamente dirigió a su tripulación. Esta no es la victoria, pero recordó a la multitud reunida que es el comienzo de nuestra verdadera lucha. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad, y se confirmó que la antigua flota estaba operativa. Se convirtió en el centro de todos los esfuerzos. Ingenieros y mecánicos de todo New Haven se ofrecieron como voluntarios para la tarea de restaurar los talleres de las naves y los hangares funcionaban sin descanso mientras la gente trabajaba incansablemente, impulsada por un nuevo propósito. Sin embargo, Elías sabía que el hardware por sí solo no les permitiría ganar la guerra. Necesitaban una fuerza unificada capaz de operar la flota y enfrentarse al poderío del Imperio. Comenzó a organizar campos de entrenamiento, utilizando su experiencia militar para enseñar tácticas y mando a voluntarios que nunca antes habían pisado una nave de guerra. Simultáneamente, Elías contactó a otras colonias humanas mediante comunicaciones cifradas. Compartió la noticia de la antigua flota y su plan para enfrentarse al Imperio. La respuesta fue una ola de solidaridad que se extendió por todo el sector. Delegaciones de varias colonias llegaron a New Haven, cada una con suministros, recursos y reclutas. Ansioso por unirse a la creciente rebelión, entre los recién llegados se encontraba un diplomático del sistema Aqualin, un grupo de colonias que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la explotación del Imperio. Hemos oído hablar de su misión, Capitán Ford. El diplomático habló con voz cargada por el peso del sufrimiento de su pueblo. Estamos con ustedes hasta el final. Nuestro pueblo puede luchar y les traemos los recursos que necesitarán. Elías agradeció su apoyo, sabiendo que el desafío que se avecinaba requería más que el esfuerzo de una sola colonia. La antigua flota crecía no solo en tamaño, sino también en espíritu, encarnando el desafío combinado de un pueblo reprimido, listo para reclamar su libertad a medida que avanzaban los preparativos. Elías celebró un consejo con los líderes de las colonias aliadas. Se reunieron alrededor de un gran mapa hueco que mostraba los sectores bajo control del Imperio. Aquí es donde nos encontramos. Elías comenzó a señalar ubicaciones estratégicas. Les damos donde más les duele. Líneas de suministro, centros de comunicación, puestos de avanzada. Seguimos avanzando, manteniéndolos en vilo.
La estrategia era una audaz guerra de guerrillas a escala galáctica, diseñada para interrumpir y debilitar el control del Imperio sobre los sectores exteriores. El Consejo acordó una serie de ataques coordinados, planeados para comenzar una vez que la flota estuviera completamente operativa. En medio de la planificación estratégica, llegó un mensaje personal para Elías. Encriptado y urgente, era de un viejo amigo que ahora sirve en el mando naval del Imperio. El mensaje era una advertencia. El Imperio se había enterado de una creciente rebelión y estaba preparando un contraataque masivo. Elías leyó el mensaje en silencio. El peso de la traición de su amigo al Imperio al enviar esta advertencia no se le escapó. La noticia era grave, pero no inesperada. Elías la compartió con su equipo de mando, reforzando a Need for Speed en sus preparativos. «Tenemos menos tiempo del que pensábamos», concluyó. Su determinación se endureció, pero estaremos listos para Lie, todos nosotros, en las semanas siguientes. A medida que las naves eran reparadas y las tripulaciones entrenadas, el espíritu de resistencia se fortaleció. New Haven se transformó de una tranquila colonia fronteriza en el corazón de una rebelión galáctica, un faro no de esperanza, sino de una inminente revolución. Elías lo supervisó todo, sabiendo que cada día los acercaba más a la guerra, pero creyendo más que nunca en la rectitud de su causa. La antigua flota ahora está operativa. Resplandeciente bajo el manto del espacio, yacía en un campo de asteroides cerca del puesto de avanzada imperial en Vergus Prime. Este puesto, un centro crítico para las operaciones logísticas del Imperio en el sector, fue el objetivo elegido para su primera gran ofensiva. Elías se encontraba en el puente de la nave líder, el Guardián Estelar. Su figura proyectaba una larga sombra bajo las luces tenues. Su mirada fija en los mapas estelares holográficos parpadeaban ante él. Todas las unidades, listas. Estado de la ST, informó el capitán. El teniente Mea. Su voz era una baliza firme en medio del murmullo de la tripulación del puente. La tensión era palpable. Para muchos, esta sería su primera experiencia de combate contra el poder del Imperio. Elías asintió firmemente. Comenzaron el ataque. Todos los escuadrones, al ataque. La orden era tranquila, deliberada. La culminación de semanas de planificación y preparación. La flota avanzó. Saliendo de la cubierta del asteroide con una gracia que desmentía sus antiguos sistemas de sigilo Orígenes, mejorados por los mejores ingenieros que la rebelión pudo reunir, los mantuvo ocultos de los sensores del puesto de avanzada hasta que casi lo alcanzaron. El Guardián Estelar lideró el asalto. Su primera salva de fuego de plasma iluminó la oscuridad al impactar las defensas exteriores del puesto de avanzada. La sorpresa fue total. Las fuerzas imperiales desplegaron su fuego de respuesta desorganizado e ineficaz contra las naves enemigas que se materializaban repentinamente. Tara, ahora líder de escuadrón, pilotó su caza a través del caos. Su equipo, sobrevolando las naves más grandes, apuntó a los puestos de avanzada. Los generadores de escudo se centraron en los generadores. Sin ellos, la estación quedó expuesta. Ella comandó el escuadrón. Las explosiones del enlace de comunicación iluminaron el vacío mientras los generadores de escudo se derrumbaban bajo el fuego concentrado. La barrera protectora alrededor del puesto de avanzada parpadeaba y fallaba. Elías observó desde el Star Warden cómo la flota principal se movía con sus cañones más grandes, apuntando a las ahora vulnerables estructuras de la estación. Elías ordenó con su voz, cortando la conmoción del puente. Las tropas, entrenadas para este escenario, lanzaron lanzaderas de asalto que se dirigían a los puestos de avanzada de Hui. En puntos clave, encontraron una fuerte resistencia. Los soldados del Imperio estaban bien entrenados, pero la sorpresa y la ferocidad del ataque rebelde dieron a las fronteras la ventaja que necesitaban. Elías mantuvo la vista en la pantalla táctica, coordinando los movimientos de la flota y apoyando el avance del equipo de tierra. Cada informe, cada ráfaga de comunicación estática, trazaba una línea entre la esperanza y la desesperación en la batalla que se desarrollaba. Tras intensos combates, el centro de mando de los puestos de avanzada fue violado. «Tenemos el control del centro de mando», se escuchó el grito triunfal por el comunicador, una señal de que la marea había cambiado definitivamente. Elías se permitió una breve sonrisa. Esta victoria enviaría ondas de choque a través del Imperio. Era la primera demostración clara de que la rebelión podía atacar el corazón de sus operaciones y no solo sobrevivir, sino ganar mientras la flota se reagrupaba. Elías se dirigió a su tripulación. Su voz resonó por toda la estrella. «Guardián, esta victoria es suya. Cada uno de ustedes ha demostrado que nuestra causa no es solo un sueño. Hoy dimos un golpe por la libertad.
Mañana seguiremos adelante porque tenemos una galaxia que liberar. El viaje de regreso a New Haven fue tranquilo y reflexivo mientras la flota llevaba consigo no solo el botín de su victoria, sino un espíritu renovado. La rebelión realmente había comenzado, y a través de la galaxia, los susurros del regreso de la antigua flota se hicieron más fuertes, un presagio del desmoronamiento del Imperio tras su exitoso ataque al apuesto de avanzada imperial. La moral de la rebelión se disparó. La noticia de su victoria se extendió como un reguero de pólvora, encendiendo la esperanza y el desafío en numerosos sistemas estelares. Elías monitoreaba los informes entrantes con un optimismo cauteloso. Cada victoria los acercaba a su objetivo, pero sabía que el Imperio pronto respondería con mayor fuerza. En la sala de mando, a bordo de la nave estelar, el guardián Elías convocó una reunión estratégica con sus altos oficiales y líderes aliados. Se reunieron alrededor de una gran mesa hueca que mostraba la galaxia con varios sectores parpadeando donde las fuerzas rebeldes se enfrentaban al Imperio. «Necesitamos mantener el impulso», declaró Elías señalando los sectores. Los atacaron antes de que pudieran reagruparse. No solo luchamos para ganar batallas, luchamos para ganar minas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Células rebeldes coordinadas por el mando de Elías lanzaron ataques de guerrilla contra el Imperio. Líneas de suministro, relés de comunicación y bases periféricas. Cada operación estaba diseñada no solo para debilitar la infraestructura del Imperio, sino también para envalentonar a las poblaciones oprimidas bajo control imperial. Mientras tanto, Elías se enfrentaba a la abrumadora tarea de mantener la unidad entre las diversas especies y facciones de la Alianza. Las disputas sobre tácticas, asignación de recursos y gobernanza posguerra amenazaban con fracturar la frágil coalición. En una acalorada reunión, un delegado de la Federación Triax abogó vehementemente por más. Los asaltos agresivos a sistemas poblados son una medida. IAS se opone a evitar bajas civiles. No somos el Imperio. No ganamos aterrorizando a los inocentes. Elías afirmó su voz firme, superando las crecientes tensiones. Esta postura le ganó el respeto de muchos en la Alianza, consolidando su papel no solo como líder militar, sino como un visionario con principios para un futuro gobierno galáctico. A medida que la campaña se intensificaba, el Guardián Estelar se convirtió en un objetivo. El Imperio reconoció la nave de Elías como la nave insignia de las rebeliones y envió un grupo de trabajo de élite para eliminarlo. La noticia del inminente ataque llegó a través de su red de espías dentro del Imperio. Preparado, pero ampliamente superado en número, Elías ideó una arriesgada contraofensiva. Emboscada cerca del gigante gaseoso Aidara. El Guardián Estelar y una pequeña flota acechaban mientras el grupo de trabajo imperial se acercaba, confiados en su número. Se vieron superados en maniobras. Los rebeldes habían aprovechado la volátil atmósfera de los gigantes gaseosos, utilizando pulsos electromagnéticos generados por el planeta para desactivar los sensores de la nave imperial. La batalla resultante fue caótica y feroz. La flota de Elías, aunque más pequeña, luchó con la desesperación de quienes lo tenían todo que perder. El Guardián Estelar en el corazón de la Alevín sufrió graves daños, pero las tácticas rebeldes resultaron efectivas. Al final de la batalla, la fuerza de ataque imperial fue diezmada. Una victoria que sería celebrada en toda la Alianza. Cansado pero firme, Elías inspeccionó los daños a su nave y tripulación. Las pérdidas fueron sustanciales y el costo de la resistencia le pesaba mucho. Sin embargo, cada victoria traía nuevos aliados, más naves y una mayor determinación para continuar la lucha mientras reparaban al Guardián Estelar a la sombra de Yara. Elías recibió informes de levantamientos en varios planetas controlados por el Imperio. La gente, inspirada por los éxitos de la rebelión, comenzaba a resistir cada levantamiento, lo que debilitaba el control del Imperio, inclinando la balanza de poder de forma lenta pero segura. «Estamos cambiando el rumbo», comentó Elías a sus oficiales mientras planeaban sus próximos movimientos. «Mantengan la presión y la fe. Ya no solo sobrevivimos, estamos prevaleciendo, con la galaxia observando la rebelión, avanzando en cada batalla, un paso más hacia el sueño de una sociedad libre y justa». Elías sabía que los desafíos más difíciles estaban por venir, pero también sabía que el espíritu de la rebelión, encendido por la pérdida de una vida inocente, se había convertido en un fuego inextinguible a medida que la rebelión ganaba impulso. Sus objetivos se volvían más audaces. El objetivo final y más audaz era el planeta capital del Imperio. Prime, un mundo fortaleza rodeado de flotas y protegido por los sistemas de defensa más avanzados de la galaxia. Elías sabía que para derrocar al Imperio necesitaban atacar su corazón en la sala de estrategia a bordo del Star Warden. Ahora parcheado y con cicatrices de batalla,
Elías se reunió con su consejo de guerra. Mapas de Century Prime y sus defensas cubrían las paredes. Este es nuestro objetivo, declaró, señalando el holograma brillante del planeta. Si tomamos Century Prime, le romperemos la espalda al Imperio. El plan tenía varias fases. Primero, desactivarían la red de defensa orbital que protegía al planeta de ataques espaciales. Luego, se enfrentarían a la flota imperial en órbita, alejándola del planeta para permitir que las fuerzas terrestres aterrizaran y aseguraran posiciones clave. La operación comenzó en la oscuridad de un ciclo de luna nueva, cuando la visibilidad era mínima y la aproximación de la flota podía ser. Enmascarado por la radiación cósmica de una nebulosa cercana, el Guardián Estelar lideró un escuadrón encargado de destruir los nodos de defensa orbitales a medida que se acercaban al planeta. La tensión entre la tripulación era considerable. Los nodos orbitales estaban al alcance, informó Terrara. Ahora, el comandante de la vanguardia de la flota lanzaba torpedos EMP. Los torpedos, silenciosos y veloces, se dirigieron hacia el planeta. Sus estelas se desvanecían contra el cielo estrellado. Momentos después, explosiones iluminaron el espacio sobre Century Prime. Cuando los torpedos impactaron en sus objetivos, las defensas orbitales parpadearon y se apagaron, un testimonio de la creciente sofisticación de la rebelión en la guerra. Con las defensas derribadas, la flota rebelde avanzó rápidamente. El espacio alrededor de Century Prime estalló en caos mientras las naves imperiales y rebeldes se enfrentaban violentamente. Elías dirigió la batalla desde el Guardián Estelar. Mientras tanto, las fuerzas terrestres, lideradas por una experimentada comandante llamada Ria, descendieron a la superficie del planeta. El aterrizaje se encontró con una férrea resistencia de las tropas terrestres imperiales. Ria y sus fuerzas lucharon a través de las defensas exteriores de la capital, avanzando hacia lugares estratégicos, incluyendo el distrito gubernamental y los centros de mando militar. De vuelta en órbita, la estrella guardián estaba enfrascada en un feroz duelo con la nave insignia imperial Elías. No podemos contenerlos mucho más. La voz de Tara crepitó por encima de la C. Elías miró la pantalla táctica, sopesando rápidamente sus opciones. Retírense a la posición defensiva gamma. Conduzcanlos al asteroide. Campo de identificación, úsalo para nuestra ventaja. La maniobra fue arriesgada, pero funcionó. Las naves imperiales, menos ágiles y menos familiarizadas con el terreno, sufrieron pérdidas al perseguir a los rebeldes en el peligroso campo de asteroides. En tierra, las tropas de Ria aseguraron el distrito gubernamental. Ella transmitió una señal de victoria a Elías, quien la recibió en medio del caos de la batalla. Century Prime es nuestro, susurró con una mezcla de incredulidad y alivio en su voz mientras las últimas naves imperiales se retiraban o se rendían. Elías se dirigió a su tripulación y a la alianza. Hoy hemos logrado algo extraordinario, pero nuestro trabajo no ha terminado. Debemos asegurar que la libertad y la justicia reemplacen la tiranía que hemos desmantelado. La victoria en Sente Prime fue un golpe decisivo para el Imperio, poniendo fin a su reinado. Pero para Elías esto no fue solo un triunfo militar, sino el primer paso hacia la construcción de una nueva galáctica. Orden 1, basada en los principios de equidad y cooperación que habían unido a tantos bajo la bandera de la rebelión, el camino a seguir estaría plagado de desafíos de gobernanza y reconciliación, pero por primera vez, era un camino pavimentado por la gente de la galaxia para la gente de la galaxia. La batalla por Sente Prime marcó el principio del fin del Imperio Galáctico. Con su capital tomada y sus líderes capturados o en desorden, los restos del poder imperial se desmoronaron rápidamente en los sistemas galácticos y declararon su lealtad al nuevo orden que se estaba formando rápidamente a partir de las cenizas del antiguo régimen tras la victoria. Sin embargo, Elías se encontró enfrentando desafíos que nunca había anticipado como comandante militar. La Star Barten se había transformado de nave de guerra a nave insignia de la paz, mientras delegaciones de varios planetas llegaban para discutir el futuro de la galaxia Elías. Una vez capitán de una flota olvidada, ahora presidía la mesa que decidiría el destino de miles de millones. Las discusiones eran intensas y estaban plagadas de agravios centenarios que habían sido reprimidos bajo el gobierno imperial. Tenemos la oportunidad de construir algo mejor. Elías dijo a los líderes reunidos. Su voz resonó en el salón de asambleas de Sente Prime, ahora un lugar de reconciliación y renacimiento. No repitamos los errores del pasado. Forjemos un gobierno que valore a todas las especies y sistemas por igual. Uno por uno, los líderes se pusieron de pie para expresar su apoyo o sus preocupaciones. Un representante de los sectores Torón enfatizó la necesidad de una defensa sólida contra cualquier amenaza futura.
Un embajador de los pacíficos mundos agrarios del borde exterior pidió garantías de que los recursos se compartirían de forma justa y sin la explotación que había caracterizado al imperio como. Los debates continuaron. Elías trabajó incansablemente mediando disputas y forjando alianzas. La tensión era inmensa, pero la esperanza de una paz duradera y una galaxia unificada lo impulsó a avanzar más allá del ámbito político. Elías también lidiaba con pérdidas personales. Muchos amigos y camaradas habían caído en la lucha contra el imperio. Visitó monumentos de guerra que se erigían en todo el siglo I. Cada nombre era un recordatorio del costo de la libertad. Fue durante estos momentos de reflexión tranquila que Elías sintió el peso del liderazgo con mayor intensidad. Tras meses de negociaciones, se estableció la Galaxia, un organismo que representaba a todos los planetas y especies miembros. Se le ofreció a Elías el cargo de guardián jefe, un puesto que supervisaría la implementación de las políticas del Congreso y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, lo rechazó, sintiendo que su papel era seguir siendo un mediador, no un gobernante. He visto demasiada guerra. Para ser un líder en paz, Elías le dijo a la asamblea, serviré como asesor, pero esta nueva era debería ser liderada por aquellos que no se han curtido en la batalla. En su lugar, se eligió un consejo de líderes, con Ria, aliada cercana de Elías, convirtiéndose en uno de sus miembros clave. El consejo prometió un nuevo comienzo, comprometido con la transparencia, la igualdad y la justicia. Mientras Elías observaba a los nuevos líderes prestar juramento, sintió una sensación de logro, y más profundamente, una esperanza. La galaxia había cambiado para siempre, y aunque el camino por delante sin duda sería desafiante, ahora estaba iluminado por la voluntad colectiva de su gente. Elías finalmente regresó a New Haven, el lugar donde todo comenzó. La colonia prosperaba, un centro de cultura y diversidad. Caminando por las calles, vio a niños jugando y riendo, un testimonio del perdurable espíritu de libertad. Fue allí donde vio una nueva esta generación creció en una galaxia donde nunca tendrían que temer que Elías encontrara la paz sabiendo que, aunque las sombras del pasado persistieran, la luz del futuro estaba en buenas manos.